es parte del libro. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches. Estamos muy felices de reunirnos una vez más en torno a algo que nos apasiona y que es un hilo común entre todas nosotras como seres pensantes, como seres emocionales y sintientes, vamos a decir, amantes de los libros, de las historias y todo lo que tiene que ver con la cultura que llega a la imprenta, que llega al papel y que a través de los autores dominicanos principalmente nos llegan al alma. Hoy tenemos una invitada muy especial y un libro que se ha convertido de alguna manera en una leyenda en sí mismo, porque al rescatar una parte importante de nuestra historia con esta caracterización y esta recuperación de El Guerrillero de América, Enriquillo, saludamos primero a nuestra autora invitada, Lidia Martínez de Macarrulla. Feliz de estar contigo, querida Lidia. Y así vamos a iniciar la noche, primero saludando a cada una de nuestras chicas y chicos, para que no se ofendan, ¿verdad?, que están esta noche con nosotros. Y por supuesto, iniciar dando las palabras, primero al creador de este club de lectura, Verónica Ascensión, el señor Isael Pérez. Querido Isael. Muchísimas gracias, amantísima y admirada Maribel. Los caminos de Dios son inescrutables. Un gran pensador inglés dijo que la verdadera universidad hoy día son los libros. Y esta verdad, a pesar del desarrollo que modernamente han tenido las instituciones docentes, es en la actualidad más cierta que nunca. Nada aprende mejor el hombre que lo que aprende por sí mismo, lo que le exige un esfuerzo personal de búsqueda y de asimilación. Y si los maestros sirven de guía y orientadores, las fuentes perennes del conocimiento están en los libros. Ese párrafo que acabo de leer, tomado de los clásicos, porque hay siempre que volver a los clásicos, no es más que para celebrar el encuentro de esta noche en torno al libro Enriquillo, Guerrillero de América, de nuestra amantísima Lidia Martínez de Macarrulla. Nuestro club de lectura, Verónica Ascensión, creado en reconocimiento a esos más de 33 años que de manera interrumpida lleva la novia de la cultura de la República Dominicana, o como lo dijo Enriquillo, Evangelista, ese poema de amor que es Verónica Ascensión, lo que busca es encontrarnos en esta fiesta, en este fiesteo, en esta fiesta de la palabra que nos convoca Maribel Contreras y nuestro club de lectura Verónica Ascensión. Verónica Ascensión es una mujer extraordinaria, y lo digo con muy pocas palabras, lacónicamente, extraordinaria, porque hace algo extra a lo que hacen las mujeres ordinarias. Eso es lo que distingue a Verónica Ascensión, que es extraordinaria, una mujer culta, fraterna, solidaria, un ser humano ejemplar, una dominicana que nos llena de alegría y que nos convoca cada mes a esta fiesta, a este banquete. Para todo el equipo de nuestro club de lectura, así como para la Red Nacional de Clubes de Lectura, el que vamos a tener esta noche es un banquete. Es un banquete porque tenemos un libro que nos convoca y tenemos a una autora comprometida, empoderada del tema que nos convoca esta noche. Por eso la declaramos hasta que salga el sol, nuestra duende de la noche. Bienvenidos y bienvenidas, y que arranque la fiesta. Gracias. Qué bueno sentir ese entusiasmo. Yo creo que es una emoción conjunta de todas nosotras y de todos los que estamos aquí esta noche. Por supuesto, no podemos hacer más
que presentar ahora a esa, me encantó esa definición, la novia de la cultura, Verónica Ascensión. Verónica, ¿oíste tu nuevo bautizo de Isael esta noche, la novia de la cultura? Me gustó. Isael siempre anda con un jarrito, con una cosita, haciendo bendiciones y creando nombres nuevos. Siempre que me lo encuentro en un lugar me pone un nuevo título. Reina de no sé qué cosa, reina de no sé qué cosas. Un día se me dará uno de los cargos. Gracias a él, Isael es impresionante. Gracias a él tenemos estos clubes de lectura. Lidia, pasamos la pandemia en casa, felices, dentro de lo que cabe, ¿verdad? En tiempos de pandemia, los clubes de lectura fueron como un aliado ante la penumbra, en esas noches oscuras, en esos pesares, esas noticias permanentes de amigos y amigas ingresados en clínica con problemas de COVID. Nosotros estábamos aquí en la casa, tranquilos, refugiados, alrededor de estos encuentros de clubes de lectura. Este club, yo creo que ya vamos por el número 10, hemos leído 18 libros, creo, con el de Enriquillo. Es bueno que Maribel vaya tomando esa nota de cuántos libros hemos leído. Yo creo que tengo 16 ya envueltitos, pero andamos por 17 o 18 libros. Exacto. Eso habla muy bien de este grupo, porque leer 16, 17 libros, uno cada mes, ponderarlo aquí con el escritor o la escritora invitada, es un crecimiento espiritual impresionante, es un acercamiento que no tiene comparación. Nosotros ya somos como una familia en este club. Nos hablamos todos los días, nos compartimos las alegrías, nos compartimos las tristezas. Somos como un grupo de amigas. En pandemia, el número de asistentes al club era un poquito más amplio porque todo el mundo estaba preso en la casa. Por eso comentaba hace un ratito que ya la gente anda suelta y nos da más trabajo agarrarlo en el club de lectura porque ya la gente anda muy alegre en la calle. Se fue la pandemia, gracias a Dios. Entonces ya ahora tenemos que hacer un doble esfuerzo para seguir leyendo y seguir reuniéndonos en este club. Pero por suerte siempre están las amigas y los amigos que nos apoyan. Para mí, Lidia, es un grato honor, una felicidad tenerte aquí esta noche, comentar tu libro, un libro en el que yo he estado involucrada desde sus inicios. Hicimos un recorrido desde el año, creo que 2018, hasta en pandemia andábamos nosotras visitando gente y visitando oficinas. Visitamos unas 30 oficinas, entre oficinas gubernamentales y embajadas, y gente que podía ayudar a que esta voz de alarma que está dando Lidia ante la extinción de nuestra raza originaria, ese clamor, porque le prestemos atención a lo sucedido, que trabajemos junto a ella en ese rescate de la génesis que fue, como dice el doctor Euclides Gutiérrez, que fue Enriquillo, la génesis de nosotros, nuestros orígenes. Entonces, olvidados, poca gente interesada en el tema, la gente anda en las cosas muy de ahora. Entonces, no ha sido fácil. Lidia hay que ponerle una corona grande, porque ha sido tenaz y no ha desmayado. Han venido tiempos con tiempos de buenas cosas y tiempos no tan buenos, y Lidia sigue ahí, no desmaya, sigue en el proyecto. Yo siempre estoy a la orden, ya no tanto como antes, porque ya Lidia tiene su fundación creada, tiene su equipo de ejecutivos que trabajan con ella, pero ella sabe que siempre cuenta conmigo y que ese proyecto yo lo asumí como si fuera parte de mi trabajo como gestora cultural. Y por eso trabajé con Lidia para la obtención de ese sello, de esa medalla y de todo lo que falta, porque ahora es que vienen cosas importantes para resaltar esa obra titánica de Enriquillo, enaltecedora. Entonces, por eso me siento muy feliz, Lidia, de que tú estés aquí, de que el grupo haya leído tu libro y de que te sigan en las redes y que tú siempre trates de comunicarnos cada noticia nueva que vaya saliendo. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo lo que has dicho es verdad.
He tenido en ti un apoyo, bueno, merecidamente, pero que ha sido de gran ayuda para mí, porque viví una vida muy tranquila y de un momento a otro tuve que comenzar a andar a diferentes partes del país y a investigar y tenía siempre a Verónica ahí para apoyarme y para animarme. Pues nada, las cosas van avanzando, aunque hay que reconocer, señores, en nuestro país las autoridades y los políticos no entienden de cultura, ¿eh? No están en eso. Eso hace la labor más difícil, pero hay que cambiar esa imagen, hay que cambiar y hacer lo que entiendan que nuestro país debe conocer su historia, debe luchar por su historia. Y nosotros, yo entiendo y le he dicho muchas veces que aparte de un país que ofrecemos a nuestros turistas un ambiente de playa, tenemos cosas muy importantes que ofrecerles porque fuimos el primer punto de América. 15 años duraron los europeos en nuestra isla antes de comenzar a buscar otros territorios. Sí. Entonces, tenemos muchas cosas que mostrarle al mundo. Vamos a buscar esas cosas y hacer un turismo histórico. Podemos hacerlo. Diferente. Lidia, nosotros nos gustaría que antes de que tú continúes, nuestra conductora del Club de Lectura, Maribel Contreras, resalte un poquito tu labor y hable un poquito de tu currículum. Y entonces ahí te damos la introducción para que tú nos cuentes cómo iniciaste, por qué iniciaste este proyecto y cómo va, cómo ha ido creciendo. Con relación a lo que dice del poco apoyo, bueno, el poco apoyo nunca ha existido apoyo para la cultura. En unos gobiernos un poco más que otros, pero ya estamos acostumbrados. Tú sabes que yo acabo de hacer un trabajo de 6 meses en Ciudad Juan Bosch y eso no fue reconocido. Entonces yo lo que hago es que esa página la volteo, le doy vuelta atrás, cierro la página y sigo trabajando, porque si me llevo de eso, me cuento en la cama a llorar y no sigo trabajando. Entonces no, seguimos, vendrán tiempos mejores y seguimos. Así se ve. Bueno, Maribel, para que Verónica, al fin seguimos con Maribel. Al fin. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo. Tú sabes que yo acabo de llegar a mi casa y entonces quise, como pusieron que era más temprano, y le puse un mensaje Cristina. Pero estoy feliz de estar con todos ustedes, mis fratres. Gracias. Que ahora que estamos iniciando, ahora Maribel va a hacer la introducción de Lidia y ahí escuchamos a Lidia y después cada una podemos opinar sobre la labor extraordinaria que ella viene realizando. Ok, cuando Lidia estaba hablando, me acordé de Versailles-Nograma a Santo Domingo de Pablo Neruda, donde dice: perdonen si les digo unas locuras en esta dulce tarde de febrero, y si se va mi corazón cantando hacia Santo Domingo, compañeros. Vamos a recordar lo que ha pasado allí desde que don Colón el marinero puso los pies y descubrió la isla. ¡Ay! Mejor que no la hubiera descubierto, porque ha sufrido tanto desde entonces que parece que el diablo y no Jesús se entendió con Colón en ese aspecto. Esos conquistadores españoles que llegaron desde España, por supuesto, buscaban oro y lo buscaban tanto como si les sirviese de alimentos. Enarbolando a Cristo con su cruz, los garrotazos fueron argumentos tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Aunque hace tantos siglos de esta historia amarga, por amarga y por vieja se la cuento, porque las cosas no se aclaran nunca con el olvido ni con el silencio. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Qué oportunas palabras. Continuamos contigo, Maribel.
Así es. Perdonen que tengo una tosecita que espero que no haya sido influenciada por nada. Lo primero que quiero aclarar en relación a este cuento, entre comillas, de Lidia Macarrulla, es que este libro, en el que nos devuelve de un solo tirón al ser espiritual, corporal y heroico que convive en la trilogía histórica que representa Enriquillo, pues más allá del cuento de que es un cuento, este libro tiene todas las características propias de una novela histórica. Tomando en cuenta la definición de Collingwood, la imagen que el historiador se hace de su tema, trátese de una secuencia de acontecimientos o de un estado pasado de cosas, aparece como una red construida imaginativamente entre ciertos puntos fijos. Y si estos puntos son suficientemente abundantes y si los tendidos de uno se han construido con el cuidado debido, siempre por la imaginación a priori y nunca por la mera fantasía arbitraria, la imagen entera se verificará constantemente por referencia a esos datos. Tampoco pudiéramos decir que este cuento que Lidia nos cuenta, o que este cuento que Lidia dice contarnos, se trata como un tema, un mito o una leyenda. Creemos que no es un cuento, porque como sostiene Justo Serna, que cuando los datos se pueden confirmar, la imaginación no es invención temeraria, sino postular por dónde ha de trazarse esa línea a puntos con el fin de llegar al siguiente trozo, es decir, al siguiente documento. Escribir historia desde la compasión con pasión. Eso es lo que hace Lidia Macarrulla en Enriquillo, Guerrillero de América. Escribir desde la voz apagada por cientos de años del sublevado invisibilizado es una de las ventajas de esta obra que ha traído al cacique de vuelta al interés político, cultural e histórico que debió haber mantenido más allá de Manuel de Jesús Galván y el dolor de cabeza colectivo del estudiantado dominicano. Escribir desde la necesaria descolonización de estos pueblos de América, ancestralmente colonizados, no solo es loable, sino justo y admirable. Entrar en esta memorable novela de ficción histórica es adentrarse en un mundo de realidades ficcionadas, cuando hay poco escrito y documentado, cuando el silencio ha detenido la literatura oral, los viejos que contaban cerraron las bibliotecas de su alma y memoria para siempre. Entonces se abre paso a la imaginación, a llenar los vacíos que quedan en lo que nunca se dijo, que pasó, mientras se fragmentaban los hechos para decir lo conveniente o esconder lo que no interesa contar. Responsable como es, ella misma ha tomado su investigación y su narrativa para emprender caminos de comprobación ajena a lo que encontró en el momento de su investigación. Lidia Macarrulla, defensora de los taínos y su Enriquillo, hace galas de sus dotes como historiadora y como maestra. Su texto tiene el fundamento de la investigadora, la imaginación de una escritora y la cercanía de una abuela que le cuenta leyendas a sus nietos. Me encanta la transparencia del lenguaje usado, sus necesarias metáforas, su toma de postura, literatura comprometida con la enseñanza. Es más que un cuento, una necesidad de revalorización de nuestra identidad al acercarnos nuevamente a Enriquillo sin propósitos aviesos. Ella demuestra que ni los taínos eran unos animales que hablan, ni los lobos hambrientos, como ella los califica, a los conquistadores y descubridores, como quedaron en la historia. Lidia humaniza a Enriquillo, lo convierte además en un hombre que cortaba hermosas orquídeas para emoción no solo de Mencía, sino también de sus lectoras. Vamos siguiendo su huella de Boyá a Azua, a Bauruco, San Juan, desechando o comprobando. Y ya tenemos un día para Enriquillo cada día 3 de diciembre. Tenemos a una autora que no terminó su trabajo cuando se terminó de imprimir,
o de promocionar el libro, sino que este ha servido para abrir un nuevo capítulo en nuestra historia, y es el capítulo de la duda, de si todo lo que nos han dicho y como nos lo han dicho hasta ahora es verdad. Lo que sí es verdad es que Enriquillo no es mentira, y lo confirma Lidia Macarrulla en esta narración literaria, pero con fechas y datos comprobables. Muchísimas gracias, Lidia. Para nosotros es un placer recibirte esta noche en nuestro club de lectura, Verónica Ascensión. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar de mi trabajo, de hablar de Enriquillo, que es lo que realmente es mi compromiso, hacer llegar, dar la voz de alerta de que se ha perdido nuestra historia y que debemos recuperarla, porque entiendo que esa gente dejó un legado y que sufrió demasiado, y si encima de eso nosotros le aplicamos la ignorancia como ha sido, hace más doloroso recordar el estudio de lo que ellos fueron. Realmente yo entiendo que aunque fuera un pueblo incivilizado, que muchos llamaron bárbaros, aunque entiendo que bárbaros fueron los que llegaron por sus acciones, a ese pueblo hay que rendirle pleitesía, porque era un pueblo que vivía en su tierra sin hacer daño, y que vivía una vida feliz, y fue interrumpida esa vida para saciar la sed que tenían los invasores europeos. Pues como estaba diciendo hace un ratito, nuestra isla, al ser tan hermosa y verse tantas cosas lindas en ella, Cristóbal Colón fijó muy bien los ojos en nuestra tierra, en nuestra isla, y eso fue su perdición, porque se asentaron aquí y su único afán era el oro, era recuperar lo invertido primero para devolver a los reyes los préstamos que habían hecho. Y nada, luego al ver que no aparecía el oro con la rapidez que ellos querían, Cristóbal Colón comenzó a vender indígenas, principalmente jovencitas de 9 y 10 años. O sea que Cristóbal Colón lo llamamos el descubridor de América, pero también yo quisiera que me le agregaran ese apelativo de primer esclavista del Nuevo Mundo. Y esa es una profesión que no tiene nada para ser envidiado. Entonces, reconozcamos lo que realmente sucedió en nuestra isla. Yo he estado leyendo muchos escritores, precisamente españoles, y a veces me resulta chocante ver la forma en que esa gente defiende a nuestros indígenas, cómo critican la forma en que fueron tratados y masacrados, y que historiadores nuestros se hayan dado a la tarea de mancillar el nombre de nuestros indígenas, de despreciar a nuestros indígenas. Yo me siento ligada a los taínos porque yo me siento ligada a todo lo que haya surgido en nuestra tierra. Y esos fueron los habitantes que encontraron los europeos cuando llegaron aquí. Entonces, los recibieron con los brazos abiertos, creyendo que realmente eran gente buena. Pero después se dieron cuenta que no, porque no hubo respeto ni para los niños, ni para las mujeres, ni para los ancianos, ni para nadie. Entonces, ellos entendieron, aunque tarde, que tenían que buscar una forma de defenderse, cosa que resultó imposible, porque estos eran pueblos muy pacíficos, estos que habían por acá, por esta zona de las Antillas. Entonces, para los españoles, su medio de defensa resultaban como juegos de niños. Exacto. Sí, entonces resultó muy fácil acabar con esta gente de aquí. Lidia, una cosa increíble.
yo tenía clases el 12 de octubre y puse como tema de conversación en mi aula precisamente el descubrimiento y todo lo relacionado con esto. Y preguntándole a mis estudiantes, que además son estudiantes ellos son los que están preparándose para dar literatura de media en el país. Y yo les preguntaba qué les quedaba a ellos, o sea, cómo le había quedado este hecho histórico a ellos a través de lo que aprendieron en la escuela. Y eso da pena, de verdad. O sea, ellos mismos se cuestionaban de la poca información que ellos tienen y que a ellos le dieron. O sea, nuestros historiadores o los que se encargaron de trabajar ese tema, solo se encargaron de decir, de hacer que el estudiantado dominicano se aprendiera que un 3 de agosto salieron del puerto de Palos 3 carabelas que se llamaban tal, que llegaron tal día, que hicieron tal cosa, y todo como si fuera una novelita rosa. Pero no hay ninguna visión esclarecedora, ni siquiera un panorama abierto que le permita a ellos hacerse una opinión, sino como no pasó nada, o sea, simplemente no pasó nada. Claro, yo estaba fuera del país, en Estados Unidos el 10 de octubre está declarado como el Día de Cristóbal Colón. Y yo a todo el que me hablaba le decía, ese es el día de la ¿cómo te digo? De la indignación taína, indígena de América, indígena porque fue América completa. Exacto. Primero una parte y de ahí siguieron. No hubo sitio que fueran tratados con manos de seda ni nada de eso. Aquí solamente había un objetivo, inclusive Cristóbal Colón, que cuando llega a su acuerdo con los reyes católicos, ellos para justificar y tener el apoyo de la iglesia, prometieron evangelizar. Pero cuando Cristóbal Colón llega a América, a el Nuevo Mundo, como se llamaba, porque no era América, a un nuevo mundo para ellos, Cristóbal Colón se da cuenta que no les conviene evangelizar, porque si evangelizaba, esos indígenas no podían ser usados como esclavos. Y él quería esclavos para sacar oro, para ser vendidos como esclavos en el Mediterráneo. O sea que esa historia se perdió. Y el rey Fernando fue un buen sinvergüenza, porque él lo que le interesaba era lo que llegara de este nuevo mundo. No le interesó en ningún momento evangelizar ni nada. Entonces todo el que llegó aquí llegó con esa mentalidad. Imagínate este pueblo indefenso, donde vienen personas. Bueno, en ese segundo viaje de Cristóbal Colón vino un ejército, y ese ejército estaba ya entrenado, porque recuérdense la guerra de la Reconquista en España, los 776 años que duraron luchando contra los árabes. Entonces, acababa de finalizar la conquista de Granada, y ahí se ofrecía como premio a los que vencían, a los que luchaban, que se hicieran dueños de las tierras. Por eso luego aquí se implementó las encomiendas, porque cuando los que vinieron reclamaron que se aplicara el mismo sistema que hubo en Granada y en todos estos sitios árabes, entonces tuvieron que hacerlo. O sea, a los que venían se le daban tierra y se le daba a su gente. Una situación muy difícil, pero yo lo que quisiera es que como que la gente leyera, investigáramos de dónde se puede, porque déjame decirte, está dando mucho trabajo. Hay que recordar que los indígenas no tenían escritura, sobre todo estos nuestros, porque si tú lo buscas por los de México, por los de Perú. Exacto, los mayas. Ya eran mucho más civilizados y tenían signos y cosas que llegaron a nuestros días. Entonces, a través de esos signos, uno se entera de muchísimas cosas, pero los nuestros no tenían nada. Difundían sus eventos a través de los areitos, y los areitos fueron prohibidos. Inmediatamente se llegó aquí. ¿Entiendes? Entonces, no hubo forma de que nosotros tenemos la historia que nos cuentan los cronistas de la época, de ese momento, que eran gente pagada por los reyes de España y después por Carlos I,
que tenían que contar cosas, pero siempre y cuando no los afectara a ellos, su imagen en el futuro. O sea, tú no vas a decir la verdad tan cruda para que no me tilden a mí de que fui un rey sanguinario. O sea, una historia acomodada. El que más cosas dijo fue Bartolomé de las Casas. Te lo digo porque estoy leyendo, tengo todos esos libros permanentemente abiertos, comparando unas cosas, un escrito y otro. Y te puedo decir que la verdad es que ellos mismos reconocen que se vieron limitados en sus comentarios porque no podían decir nada que no le gustara al rey. ¿Entiendes? Entonces, así está escrita nuestra historia. Hay que investigar mucho. Yo he estado estudiando supuestamente para hacer un libro histórico de Enriquillo y te voy a decir, finalmente entiendo que yo puedo llegar a una novela, pero un libro de historia no podré porque nunca sabremos cuándo nació Enriquillo. Exacto. O sea, no hay nada escrito. ¿Qué pasó con Enriquillo después que lo llevaron al convento de los curas franciscanos? Enriquillo desaparece en la memoria histórica y vuelve a aparecer cuando la repartición de Rodrigo de Alburquerque, que a él lo dan como cacique encomendado a un regidor de San Juan de la Maguana, que fue el señor Valenzuela. Para los que dicen que las encomiendas nada más eran de una sola vida, la de Enriquillo contradice eso, porque Enriquillo primero estuvo con Francisco de Valenzuela, el padre, y al morir lo sustituyó su hijo Andrés de Valenzuela. Estamos hablando de dos vidas ahí, ¿entiendes? O sea, hay muchas cosas que decir. Hay escritores que he leído, historiadores, que han dicho que Mencía se fue con el encomendero que la sedujo. Así es. Cosa que no es cierta, porque si hubiese sido cierta, Enriquillo en su testamento, que yo tengo un documento conseguido del Archivo de Indias de Sevilla, donde Enriquillo, que dice que Enriquillo dejó como heredero a su esposa Mencía y a su primo Martín Alfaro. Eso contradice que Mencía se fue con el encomendero. Dice Bernardo Vega que el pueblo de Enriquillo fue asentado en un pueblo que él calculó con un cartógrafo que es Sabana Buey. Documentos aparecidos en el Archivo de India de Sevilla dicen que Enriquillo sentó su pueblo en las faldas de la Sierra del Bauruco, porque el rey le decía en el documento que le mandó que eligiera la tierra a elegir. Ahí desmiento también la versión de que Enriquillo se enterró en Boyá, que tú eres parte de Monteplata. Sí. Yo tuve investigación de Monteplata, pero aparte de eso tengo documentos de los regidores, de los jueces de la Real Audiencia, donde dicen que Enriquillo pidió ser enterrado en la iglesia Las Mercedes de Azua, que hoy día es Pueblo Viejo. O sea, hay una serie de cosas que sí se están aclarando, pero... Y mira una cosa que a nosotros como desde niños nos hicieron la historia de que esa iglesia no le había construido nadie, que esa iglesia había aparecido. Bueno, Manuel de Jesús Galván, claro está que es una novela, pero tiene muchas cosas históricas que yo he podido comprobar con libros de los cronistas de la época del 1500. Decían que hasta que Mencía con dinero de Mencía se había hecho esa iglesia. Definitivamente esa iglesia surgió después en el 1600 y pico, que ya Enriquillo tenía de muerto algunos 100 años. ¿Quién iba a trasladar para allá? Además, ¿qué conexión tenía Enriquillo con esa tierra cuando él siempre vivió en San Juan, el Jaragua, que estaba por la zona sur? O sea que es imposible. Si tú te pones a analizar, pero esa versión que fue copiada por un grupo de nuestros historiadores, yo llegué a la conclusión de que surgió porque un cura jesuita francés, Charlevoix, Pierre-François de Charlevoix, Pierre-François Xavier de Charlevoix, cura jesuita, recibió unas documentaciones que mandaba un cura que sí duró 25 años en la isla,
Y ese cura le mandaba información y le pedía a él que hiciera una historia. Ese señor fue el que tiró la versión de la iglesia de Boyá con Enriquillo, del asentamiento de Enriquillo en Boyá. Inclusive yo estuve en Boyá caminando por un pueblecito que hay antes que se llama El Cacique. Me desmonté y comencé a hablar con la gente y la gente me decía, yo le decía, ¿por qué esto se llama El Cacique? Ah, porque aquí descansó el cacique Enriquillo cuando bajó a Santo Domingo después de firmar el acuerdo de paz. O sea, la gente ha seguido extendiendo la historia. Enriquillo no tenía que buscar nada para allá. Enriquillo estaba en el sur, desde pequeño en el Jaragua, la Sierra del Bauruco, Jaragua, y luego San Juan, que era donde estaba la encomienda, donde él, de donde él se alzó. Así es. O sea, Lidia, vamos a hacer tú sabes que tenemos algunas opiniones, Aspasia siempre tiene sus estudios, María Cristina, Lisette, pero antes de eso vamos a darle paso a Verónica, y Varina también quiere hablar, pero Verónica. Sí, dale la bienvenida a Marilis Durán, que está en el grupo. Gracias, Marilis, que pudiste conectar. Lidia, tú dices que no puedes escribir, bueno, que es difícil escribir Se oye mal, Verónica, te oye bajito. Se oye bajito. Vamos a ver. Si ahora está mejor. Bajito todavía. Bajito, sí. No sé. Vamos a hablar un poco más alto. Ahí se oye, se escucha. Está un poquito mejor. Está un poquito mejor, pero poco. Miguel, si me puede ayudar. Acérquese más a la computadora. Estoy bastante cerca, sí. Como quiera no se oye bien. No, pues yo la escucho. No sé si podían subir los audios. La pregunta es, Lidia, No, es que de repente se cambió el audio de ella, Miguel. No, nadie ha cambiado los audios. El de ella que cambió solo. El de ella, sí. Okay. Mira, ahora se escucha. ¿Se escucha? Un poco. Se escucha un poco bajito. Mejor. Miguel. Sí, a la orden. Vamos a poner el areíto de Juan Luis Guerra, que dura 1 minuto y pico para continuar. Y así tú resuelves un poquito con Verónica por teléfono a ver qué es lo que le pasa. Pero yo puedo hacer la pregunta un minutito en lo que ella... Dale, Varinia. Sí, yo lo que quería, he visto en el libro que esto ha sido un proceso de investigación muy extenso. Entonces yo quisiera saber cuál fue la motivación de ella para esta realización, y que nos diga antes de terminar en qué etapa real se encuentra la investigación de los restos de Enriquillo. Bueno, se escuchó, ¿verdad? Realmente me incentivó, hablando con la gente, el darme cuenta de que ya la figura de Enriquillo se había perdido. Enriquillo es nuestro taíno por excelencia, porque fue el que duró realmente dentro de la historia. Los otros, Caunabo, Guarionec, de Guacanagaric, no se sabe ni siquiera si lo mataron los españoles o si murió en los montes o qué pasó. De Guarionec se sabe que lo mandaron a España y que se murió en el barco cuando llegó Bobadilla, o sea, con Bobadilla. Entonces, Enriquillo sería la figura clave de nosotros, porque fue el único que, aparte de haber estado en la matanza de Jaragua, después pasó a los curas franciscanos, después de ahí a la famosa repartición de Rodrigo de Alburquerque, y luego la sublevación, el ataque a Mencía, y luego la sublevación en el Bauruco, y conseguir al final el primer tratado político de América, que fue el que hizo el emperador Carlos V con el cacique Enriquillo. Entonces, el hecho de encontrarme con varias personas que no sabían, ni siquiera profesores, sabían decirme nada de Enriquillo, me motivó a investigar, a meterme en la investigación y hacer algo que le fuera de fácil lectura a los estudiantes. Y por eso fue que, conociendo el poco hábito que tenemos,
cogí y metí ilustraciones, puse frases que me inventé como una forma de crear un alto en la lectura para facilitar que la gente leyera el librito y que a partir de ese librito, donde había muchas cosas, o sea, que no estaban claras, la gente se incentivara a investigar, a buscar, a aclarar los hechos. No sé si realmente cuál ha sido el resultado de eso, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, la efeméride de Riquillo, que había sido aprobada en el gobierno de Trujillo en el 1950, ya este año es una realidad. Ya en todos los centros educativos se está mandando a hablar de Enriquillo. Inclusive se creó una cátedra ciudadana de Enriquillo donde se hable de Enriquillo. ¿Entiendes? Se hizo la efeméride el 27 de septiembre. Ya salió un sello. Mandamos a hacer una efigie de Enriquillo que tuviera las características de un taíno. Esas características buscadas, estudiadas por arqueólogos y antropólogos, porque las que teníamos de él eran de un arahuaco hecho por una arquitecto mexicana que ni siquiera podíamos usar de manera legal esa imagen. Entonces nosotros creamos una que no es exactamente lo que fue Enriquillo porque no lo sabemos, pero sí sabemos que tiene las características de indios taínos. Así que, nada, estamos investigando porque la investigación no ha parado, tanto escrita como vuelven nuevamente las investigaciones en Pueblo Viejo. Eso es para encontrar los restos, o sea, encontrar los restos. Realmente los restos los restos de Enriquillo y de todo lo que estuvieron por esa zona. Porque déjame decirte que esa zona de Azua, de Compostela, esa villa la construyó Nicolás de Obando en el 1506. O sea, esa zona tiene mucha historia. Y esa iglesia fue, creo que la quinta de América. Entonces, aunque esté en ruina, trae mucho conocimiento investigar sobre las osamentas que hay ahí en el terreno, porque las osamentas hablan a los arqueólogos y los antropólogos, nos dicen el clima en que vivieron esa gente, lo que comían, nos dicen si eran varones o hembras la osamenta, el tamaño físico que tenían, por los dientes, la alimentación, el sexo, o sea, nos informa muchas cosas. Inclusive en el caso de Enriquillo es importante porque muchos historiadores han dicho que Enriquillo murió de tuberculosis. Ajá. Y eso fue así, lo vamos a saber porque en la osamenta de Enriquillo, si aparece, tiene que haber en la columna vertebral una desviación que es característico de las bacterias que producen la tuberculosis. O sea que va a aclarar mucho en nuestra historia ese tipo de estudio. Desde luego, comenzamos los trabajos, no se hizo de la manera científica que uno quería, y entonces hoy día ya tenemos la aprobación de un presupuesto para traer arqueólogos y antropólogos desde Israel. Israel nunca ha salido de América para hacer ningún tipo de investigación. Lo va a hacer por primera vez ahora, en un acuerdo con el gobierno dominicano, y sus técnicos vendrán y ya el presupuesto, me han informado la gente del Ministerio Administrativo y la gente del presupuesto, que ya ese presupuesto fue depositado, transferido al Ministerio de Cultura. Esperamos que todo se organice conforme, porque si ya lo que se esperaba era el dinero de ese presupuesto, que ya eso se pueda hacer y que por ahí comiencen las investigaciones de manera científica en diferentes sitios del país, porque nosotros somos una historia. La historia no consta. Las cosas escondidas en nuestro suelo. Vamos a sacarla a relucir. Gracias, Lidia. Vamos a Lisette, que tenía la mano levantada, y luego a Aspasia. Lisette. Lisette parece que no está. Aspasia, vamos a empezar contigo, querida. Sí, Lisette está aquí.
Es que tenía esto abierto, sí, Okay. cerrado, para que me oír mejor. Es que he oído tantas palabras correctas e interesantes sobre lo que se habla, la historia de lo que hemos leído. Pero yo voy a dar mi enfoque desde el punto de vista literario, de lo que yo vi como lectora y como escritora. Yo creo que este es un libro que desde que uno lo toca, desde que uno lo toca, la sensorialidad del libro te motiva a querer leer lo que hay ahí adentro. No solamente por la suavidad de lo de afuera, de la carátula, sino también por la belleza y por ¿cómo te puedo decir? La elegancia de la imagen de la portada. Me impresionó muchísimo que ella empezara con un poema, porque eso es generalmente una especie de epígrafe que a mí me gusta mucho utilizar también, porque la poesía siempre motiva a querer leer lo que viene después. Ese último verso, ese último párrafo, estrofa, estoy muy cansada del fin de semana, esa última estrofa del poema que ella escribió sobre Bombay, que ella me va a decir lo que quiere decir Bombay y por qué utilizó el nombre de Bombay. Ella dice, Bombay, Bombay, te llamo, ven a mi encuentro, que solo seré libre cuando la muerte me llame. Eso solamente me hizo empezar a ver un libro que para ella debe haber sido un poco difícil bajar el nivel de su escritura, de su intelectualidad, para hacer un libro que fuera legible y comprensible por una generación de juventud que no lee. Y yo creo que no ha podido haber hecho mejor papel, porque lo ha hecho, como dijo Maribel, en una especie, en un relato cuentístico, que verdaderamente viene a ser una novela corta, pero es como si fuese un cuento novelado. Verdaderamente a mí me impresionó mucho, Lidia, todo tu investigación, todos esos nombres de hombres probos que están al final del libro, pero el libro sí para mí fue una delicia refrescar todo lo que había aprendido en mis colegios, que sí me informaron, bien informado sobre la historia de la República Dominicana. Cuando eso no intervenía lo de Haití, pero sí aprendí bastante sobre Enriquillo y sobre la criminalidad y la crueldad de los españoles. Me parece que tú no pudiste haber hecho mejor trabajo, mi querida Lidia Martínez de Macarrulla. Es un gran libro que verdaderamente va a ser historia aquí entre la juventud de los colegios, porque yo creo que tú los vas a hacer llegar a los colegios y que van a aprender verdaderamente quién es Enriquillo en una forma de cuento que sí lo van a leer. Una corrección impoluta, ahí no hay absolutamente ningún error, no encontré nada, ningún solo errorcito. Eso se ve que fue muy bien corregido y muy bien investigado. Yo te lo agradezco, Lidia, haber escrito esta gran obra, una gran obra. Gracias. Bueno, gracias por tus palabras. Realmente, ojalá le llegue a la juventud, porque yo entiendo que nosotros, los muchachos de ahora necesitan tener una imagen buena, una imagen que le enseñe los valores. Y yo entiendo que, tal como escribió el hermano de Verónica, que estuve leyendo nuevamente el ensayo que hizo, donde dice que Enriquillo, desmintiendo también esa
información de algunos historiadores de que Enriquillo, su motivación primaria fue la falta de respeto hacia su mujer. Yo entiendo que Enriquillo sí tenía interés en salvar a su pueblo. Fíjate que Enriquillo, a diferencia de los guerrilleros que hemos visto en la historia, por ejemplo, Che Guevara, Fidel Castro, Enriquillo subió con un pueblo, o sea, todos esos indígenas que lo acompañaron iban con su esposa, con sus hijos, ancianos. Entonces, ahí tú denotas que realmente Enriquillo tenía una intención de pueblo, una motivación mayor, porque el hecho de que Mencía fuera violada por su encomendero no era nada extraordinario para esa época. Exacto. Era lo usual. Era lo usual. Los encomenderos hacían lo que le daban la gana con sus encomendados. Y Enriquillo eso lo sabía. O sea que eso vino a ser un punto más. Pero ya la idea estaba circulando en su cabeza de que había que buscar una forma de liberarse. Porque fíjate que después del tratado y después que muere Enriquillo, leí hoy mismo que quedaron 500 indígenas. O sea... Y aparte de eso, Lidia, también había ahí, creo que fuiste tú que subiste el documento, o ahora no recuerdo dónde lo leí, si fue en el libro, dónde, porque leí tantas cosas juntas, que leí también que dentro del acuerdo conseguido por Enriquillo estaba la repartición de tierras a los taínos. O sea que había una negociación. Él le dio a elegir, supuestamente le dio a elegir. Porque déjame decir, elige el sitio donde tú quieres asentar tu pueblo. Supuestamente dice el documento. Yo estoy detrás de ese documento porque ese documento debe desmentir el libro Enriquillo, ídolo de barro. Yo quiero saber de dónde el señor que hizo ese libro, Enriquillo, ídolo de barro, ay Dios, hace una exposición de por qué él dice que supuestamente estaba eso en el acuerdo. Hasta el momento, el acuerdo no ha aparecido en ningún lado. Pero de que existió, porque Barrio Nuevo subió arriba a la sierra con un documento y también la Real Audiencia tenía otro documento para Enriquillo. O sea, que tienen que aparecer para nosotros conocer la verdad, porque déjame decirte que destruir un ídolo como era Enriquillo, un ídolo indígena, fue muy fácil para los españoles, ¿entiendes? Tirando cualquier versión. Lidia, y ese señor que escribió el libro Ídolo de Barro, que tuvo el tupé de escribir Ídolo de Barro como Enriquillo, no lo habrá pensado porque Enriquillo se españolizó. Enriquillo fue un producto de los franciscanos que lo españolizaron. No sería por eso que él lo dice, pero siguió siendo intrínsecamente taíno de sangre y de cuerpo y de mente. Claro, no, ellos alegan que Enriquillo luego entregó varios alzados a los encomenderos, porque parece que eso fue una de las cosas que Enriquillo tuvo que ceder para que dejaran a su pueblo libre. Sí, en un acuerdo. Un acuerdo, pero déjame decirte, yo he estado leyendo otros líderes indígenas de América, como el caso del mexicano Francisco Tenamacle, y él tuvo que hacer lo mismo por su pueblo. Lo único que Francisco Tenamacle cayó en un gancho, que fue dizque a poner una reclamación al rey de España a España. Y cuando se lo llevaron para allá, lo dejaron preso y no regresó más nunca a América y murió solo, sin su familia. Enriquillo le ofrecieron lo mismo y Enriquillo dijo, no, yo no me muevo de mi tierra. O sea que son dos líderes diferentes. Pero aparte de esto, hay algo muy sumamente importante, que es que Enriquillo subió a la Sierra del Bauruco con un pueblo, porque eran 53, 58 encomendados y todos subieron con su familia. Enriquillo, antes de enfrentar a los españoles, a los perseguidores que iban para tomarlos prisioneros,
Enriquillo tenía que asegurar que a esa familia no le pasara nada, tenía que movilizarlas. Eso era lo primero que tenía que hacer Enriquillo. Enriquillo murió producto de ese ambiente tan tenso, 14 años, donde él tenía que responder por esa cantidad de familias. Hubo un momento en que Enriquillo tuvo más de 400 personas en la Sierra del Bauruco. Eso es una gran responsabilidad. Imagínate tú. O sea que no veo valor, Enriquillo, yo no lo entiendo. Sí, yo no lo entiendo. A ver si ya se puede escuchar. Sí, se escucha bien ya. Sí, ya te escuchamos. Perfecto. Lidia, un comentario. Ahora está apagada, Verónica. No, ella está escuchándose. Que ok, parece que se está escuchando por otra vía. Exactamente, está todo bien. Pero ustedes me escuchan. Perfectamente. Perfecto. Mira, Lidia, quería comentarte que tú decías lo difícil que sería como hacer un libro de historia sobre Enriquillo por la falta de información que existe, porque los indígenas no escribían. Y Pedro Mira en sus libros, los 3 tomos de historia, se queja precisamente de que esa parte de la historia dominicana queda poco documentada porque no aparecía nada. Los historiadores han encontrado muy pocas cosas porque los indígenas no escribían. La historia la escribieron los españoles. Entonces, como tú estás trabajando directamente con el Archivo de Indias, sí ha podido encontrar muchas cosas que quizás antes los historiadores dominicanos lo habían visto, pero no le habían puesto el interés. Pero yo pienso que sí se puede hacer, porque así como nosotros en la década de los 50, 60, 70 leímos a Galván con esa gran novela que fue la que nos ayudó por lo menos a enamorarnos y a valorar lo que hizo Enriquillo. Asimismo, tú puedes escribir una novela biográfica, porque ahora tú tienes más información de todo ese trabajo de investigación que has hecho. Tú tienes más información para poder hacer una novela histórica biográfica. Inclusive puedas aportar muchísimas de esas nuevas informaciones que tú has conseguido gracias a esos grandes archivos que quizás a nadie le interesó tampoco buscar. Exacto. E inclusive la propia narrativa en primera persona de la investigación, de encontré tú allí y fui allí y ahí encontré tal cosa, ya eso es un documento histórico importante. Así es. Sí. Vamos a escuchar a Aspasia. Realmente yo tengo muchas informaciones nuevas. Exacto. Ese libro de Enriquillo no es nada comparado con todo lo que yo me he ido conociendo en esa investigación. Exacto. Se ha notado en todo lo que levantó la mano hace rato, Maribel. Aspasia y después María Cristina. Ok. Aspasia, querida. Ok, muchas gracias. Me van a excusar que cuando imprimí el documento esta tarde aquí en Jarabacoa, me lo encontré un poquito largo y ya era tarde para corregirlo. O sea, voy a tomar un tiempecito y me van a excusar. Bueno, sabemos que es un comentario al libro Enriquillo, Guerrillero de América. Libertad, libertad, libertad. Aún resuena ese eco sonoro en el aire, en las entrañas empinadas de la Sierra del Bauruco, valiente y desértico, pero donde sus habitantes todavía expresan de forma bravía sus angustias y pesares por ser tierras olvidadas y sin dolientes. Allí se alojó aquel cacique llamado Guarocuya, a quien los franciscanos lo bautizaron como Enriquillo, cuyos ideales se expandieron allende de sus fronteras para ser hoy reconocido como el paladín de la libertad en América. La autora de este libro lo llama guerrillero, cuyo significado, según Google dice lo siguiente: nombre asignado a alguien que combate por la libertad en un sentido más amplio y se siente elegido de entre el pueblo para ser quien lleve a la comunidad a una mejor calidad de vida.
Este vocablo no pudo ser mejor escogido por la autora, porque en él se refleja de una manera inequívoca quién fue nuestro Enriquillo. Aquel que un día exclamó, de acuerdo con la autora, lo siguiente: no me queda otro camino que no sea la lucha armada para defender lo poco que queda de nuestra raza. Si en ella he de morir, no importa. Dios, diles a los que queden que entregué mi vida por la dignidad de mi pueblo. Dicha frase nos demuestra la honra, bravura, lealtad y nobleza que encarnaban nuestros nativos, tratando de defender su raza y su gente ante las atrocidades cometidas por los conquistadores. ¿Será que los que aman su patria y luchan por ella enarbolan el mismo sentir? Francisco de Rosario Sánchez, héroe y padre de nuestra patria, cuando luchaba por la libertad robada y usurpada por los haitianos, también nos dijo: diga a los dominicanos que muero con la patria y para la patria, y a mi familia que no quiera vengar mi muerte. Ambos demostraron que estaban orgullosos y dispuestos a inmolarse para defender su tierra y sus habitantes. Con este sentir rememoraban a Séneca, quien decía: se ama a la patria no porque es grande, sino porque es nuestra. La autora de esta novela histórica nos describe con nostalgia y dolor todos los sufrimientos, acontecimientos y vejaciones que experimentaron nuestros nativos, resaltando igualmente el coraje y la valentía de ellos, quienes lucharon por su tierra, costumbres y riquezas que les pertenecían. Me parece importante extraer de esta maravillosa narración 3 actitudes que muchas veces definen la naturaleza humana. Primera, el nacionalismo como objetivo de vida, encarnado por Guaroa, Caonabo, Guarocuya, Mayobanex y otros. Segundo, la actitud mediadora, condicionada a preservar la vida de sus hermanos nativos, representada por la princesa Anacaona. Y tercera, la actitud entreguista del ser humano sin coraje, representado por Guacanagaritz, cosa esta última que contrasta con la actitud demostrada por Enriquillo, quien quiso unir su conciencia humanitaria con el arrojo, solo para darle tributo a su raza y a su nacionalismo con esencia de libertad. Para muchos autores no está totalmente claro y cierto de si Enriquillo fue verdaderamente un héroe. Los documentos existentes no dejan una evidencia precisa de su actitud como tal. Según mi parecer, la autora siente una admiración afirmativa de la heroicidad de Enriquillo, porque ella implícitamente deja entrever que es cierta la articulación del pensamiento con el lenguaje, confirmando el juicio. Amar la independencia va más allá del odio al opresor. Esta sensación podría usarse como prueba para demostrar de que Guarocuya deseaba ardientemente liberar a su gente de la esclavitud a la que era sometida, usando las armas, pero reflejando el perdón, firmando el famoso tratado. Porque, como decía Martin Luther King, el perdón es el perfume que despide una flor después de ser pisada. Este libro está maravillosamente ilustrado en sus páginas, manifestando la valentía, el coraje y la gallardía de la raza indígena caribeña. La autora hace inferir que los nativos querían culminar sus anhelos de libertad, exterminando a los ocupantes de su territorio, porque estos le mataban su razón de vivir. Dicen los esposos historiadores, Will y Ariel Durant, que los hombres aman la libertad y la libertad de los individuos requiere regulación de conducta.
Igualmente, ellos enfatizan que la humanidad siempre ha tenido enfrentamientos violentos, codicia, belicosidad y orgullo, tratando de buscar tierra, materiales, riquezas naturales, etc. También nos dicen que la historia ha demostrado que la humanidad sigue siendo la misma desde el principio de los tiempos y que la ambición de poder y dinero ha sido el motivo de muchas hazañas y no el bien común. Y que esta realidad ha sido también una triste constante, tal y como hicieron los españoles en la conquista de América. Jorge Luis Borges asevera que una cosa no hay y es el olvido. Es que Enriquillo no olvidó su raza, ni sus derechos a ser libre, como tampoco sus riquezas que exhibían sus tierras, de las cuales ellos eran sus dueños. Este cacique, al alzarse en Bauruco, buscaba que se respetaran esos valores, por los cuales finalmente, luego de luchar y convencer a los españoles que seguiría luchando por sus principios, firmó el contrato de la paz entre él y el representante de la corona española, don Francisco Barrionuevo. Al firmar, confirmó lo dicho por San Agustín: transmitir la paz es un bien tal que no puede anhelarse otro mejor, ni poseerse otro más provechoso. Concluyo con esta gran verdad dicha por Nelson Mandela: ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que requiera y mejore la libertad de los demás. Este contundente pensamiento nos manifiesta lo vivamente expresado por la autora del libro sobre lo vivido y añorado por nuestro héroe Enriquillo. Siempre mantuvo en su mente y en su obrar la dignidad y los derechos de su pueblo. Ay, maravilloso. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Muy Excusa, lindo, no muy fue un lindo. poquito largo, pero ya. Ay, no, Excelente, pero eso Francia, está maravilloso. excelente. Verónica. Como siempre, un aporte impresionante de Aspasia. Aspasia, Precioso. todos tus Mira, trabajos los yo vamos te a recopilar en un libro. sugiero Todos que tus hagas trabajos. un libro con una... Felicidades para Aspasia. Genial. Pero que, porque cada extraordinaria, trabajo de ella es una pieza soberbiamente literaria. magistral. Claro, así como Olga Lara pudo hacer su libro de este club de lectura sobre sus sonetos, así mismo que sabemos que vamos a hacer el libro de Aspasia, sus comentarios y los comentarios también. Hay que reunir todos esos comentarios excelentes de Lisette, de María Cristina. Este es un club de lectura impresionante, impresionante. María Gracias. Cristina. Buenas y santas noches, mi querida Frater. Feliz de que por fin nos veamos las caras. Ya tú sabes. Bueno, y vuelvo y lo reitero, que de hacer ese libro de Aspasia, porque cada exposición de ella es una pieza literaria. Sí, Entonces, es digno de que eso no se quede solamente en tus archivos, sino que otros lo puedan disfrutar, porque les sirve de orientación y de cultura por todas las citas que tú haces y las descripciones que llevas a cabo. Mi querida Liz, déjame decirte que te admiro grandemente. Te admiro grandemente por la osadía de hacer este relato. Yo lo veo como un relato que, aunque tú lo adornas en algunos momentos, pero es un relato tan necesario y un relato motivador para que la juventud y las personas en general quieran llegar a la historia dominicana y tratar de aprender y hurgar nuestra historia. Tú sabes que del gobierno pasado yo tengo una indignación demasiado grande, que por eso publiqué mi libro, espiritual, con tu libro, Enriquillo. Porque ¿cómo es posible que o sea, de cuarto, quinto y sexto curso hayan borrado nuestra historia, que haya que hacerle a Dessalines un poema, y dónde está el de Duarte, haya que dibujar el escudo de Haití, dónde está el de nosotros, lo sacaron
y todo. Y lo último que hicieron fue que los libros por República Dominicana. Y para que no me lo pudieran decir que no, yo fui, compré el libro y lo tengo como un testimonio. Entonces, yo estoy feliz de que esa voz de alerta y de retroalimentación histórica para que la gente quiera llegar a los orígenes de nuestro raíz. Mira, yo me siento con más sangre taína que la mezcla tan divina que yo tengo de sangre española, mezclada con francés, entonces árabe, pero me siento tan dominicana y me siento que vibro como vibras tú con Enrique. Entonces es maravilloso cómo tú retrotraes toda una historia. Mira, yo como he sentido Enriquillo, era un caballero. Yo soy muy psíquica, veo más allá también. Hay cosas que la gente no ve que yo puedo captar. Era un caballero. No es verdad que nunca lastimó a su esposa, Mencía. Yo quiero que tú sepas que lo que sintió fue dolor el día que se enteró, y impotencia, dolor. Y por eso, todo eso junto de esa impotencia, del abuso que se cometió, maravilloso que haya alguien como tú que plasme de nuevo los abusos que se cometió con la raza indígena. Tú sabes, cuando yo recuerdo que fui por primera vez a España con Aquiles, que dimos un tour por la catedral, oye, este es el oro del Perú, y este es el oro de México, y este es el oro de la República Dominicana, y yo no me pude contener. Digo así, que lo sacaron a sangre y fuego, acabando con todos los indígenas. No me pude callar. Verónica lo sabe, que yo callada no me puedo quedar. Entonces, la cosa es porque siempre hay que protestar. Uno no se puede quedar callada. Eso está pasado de historia. Todo, hasta con cierta cortesía, se puede decir, pero hay que decirlo. Porque uno siempre tiene que defender sus derechos. Y yo... libro, mira, da seguidilla, puede que uno coge el libro, sino que cuando comienzas a leerlo, tienes un lenguaje tan llano, tan ameno, tan descriptivo, ¿entiendes? Que yo cuando lo comencé a leer, a mí me dio seguidilla y me lo leí completo, y los hijos me llamaban para otra cosa, y yo les decía, perdón todavía, ahorita te llamo porque estoy ocupada. Entonces, porque me saboreé de verdad tu libro. Me ha parecido maravilloso. Entonces, yo pienso que en un futuro tenemos que hacerle también honor a Nacaona, porque tú sabes, ella es tan gentil y generosa, que como tú muy bien describes en el libro, Se oye muy mal. No se te oye, María Cristina. ¿Se oye mal? Sí. Se oye un poquito. Se está cortando eso. Parece que el internet. ¿Se ve mal o se oye mal? El internet. Sí, es el internet. El otro día me pasó lo mismo. Mira, de todos modos, no las quiero martirizar si no se oye bien. Pero lo que sí es que yo te quiero felicitar grandemente, Lidia. Y me parece que con esta obra tú estás creando una motivación excelente, maravillosa, como yo esperaba, para para que la gente lea nuestra historia, para que la gente trate, como tú misma propones, de investigar, en fin, de sentirnos orgullosos de lo que nosotros tenemos, y no que ahora no solamente quieren acabar con la familia, con la sexualidad, sino que quieren acabar con nuestra historia, porque en la medida que no tengamos una idiosincrasia y no tengamos, ¿cómo te voy a decir?, un concepto definido de lo que es nación, de lo que es familia y de lo que son valores, automáticamente pasamos a ser títeres de la historia. Entonces, no vamos a ser títeres ninguna de las que estamos aquí. Nosotros somos canales de amor y de luz, y del Padre Madre Dios, que lo invoco todos los días, y le pido en este momento al Padre Madre Dios que te siga iluminando, para que siga siendo ese canal de amor de nuestros indígenas y de nuestra historia. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Excelente, gracias María Cristina. Gracias, María Cristina. Nosotros tenemos un areíto ahí para ambientar esto. Miguel. Saludar la presencia de Olga de los Santos, que hace rato que entró. Hola, y Olga es una de las
Una de las patrocinadoras de este club de lectura. Y dada con todas esas experiencias y datos interesantísimos de nuestra historia. De verdad que las felicito a todas las que han expuesto y a ti por ese libro tan grande, de tanta profundidad de la historia de lo que fue Enriquito. Así que felicidades, mi niña. Gracias. No se oye, Miguel. Mira, a veces al compartir, tiene que compartir el audio también, si te da la opción. Ahora sí. Bravo, Juan Luis. Emotivo, muy emocionante. El maestro Juan Luis. Bueno, yo creo que sería chulo leer el poema de Lidia en el libro antes de terminar. Y además decirle a las chicas que busquen su copita para que brindemos por este... Aproveché el audio de Juan Luis para buscar mi copa. Aquí está. Ay, la mi cervecita, María Cristina. Tenemos afuera del club de lectura que por lo menos es un lenitivo, hija de mi corazón, con tantas amenazas. Salud. 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 Gracias. Tiene que brindar, en este club se brinda. Bien. Clamor de valentía, Bombé. Como canto de areíto convertido en canción, es un rito de rebeldía contra el abuso y la opresión. Es un canto convertido en himno de fe y esperanza en su lucha contra el fuerte látigo del extraño opresor. Un canto que se escuchó en todos los rincones de nuestros campos y montañas, como susurro sonoro de la gran rebelión. Bombé, un himno, un canto, un lamento, un grito de esperanza unido a la sangre, al sudor y a las lágrimas de nuestros primeros pobladores. Bombé, grito de guerra por quien por miedo o firmeza ofrece su pecho a la lanza del cruel usurpador. Bombé, decisión tormentosa que obligó a los nativos a entregar sus vidas con alma de mariposa. ¿Quién lo diría, Bombé? Años atrás todo era color de rosa, en una lucha por la libertad. Bombé, símbolo de preferir la muerte que seguir siendo esclavo de un extraño que llenó los montes de sangre manchando su verdor. Solo querían esclavos para que le buscaran sus riquezas, pero sus manos mancharon, llenando de pobreza todo lo que pisaban con sus pies de traidores. Esclavos, solo esclavos querían. La decisión está tomada. Solo debo tener coraje para llevar a cabo mi destino. Bombé, Bombé. Es mejor morir que ser esclavo, tratando de aparentar una valentía que no tenían. De sus labios salen susurros. Bombé,
Bombé, Bombé, Bombé, te llamo. Ven a mi encuentro, que solo seré libre cuando la muerte me llame. Bombé, Bombé, Bombé. Bravo. Excelente, excelente, excelente. Soberbiamente magistral. Lidia, queremos una última impresión tuya y vamos a hacer el brindis. Y además tenemos una cancioncita por ahí, Verónica. Sí, Maribel, también saber si alguna del grupo quiere decir algo. Tenemos ahí a Marinia. Si hay alguna que quiera hacer algún comentario. Este es el momento. Gracias, Olga, por tu presencia. ¿Alguna pregunta también? ¿O alguna pregunta? A Lidia. Verónica, ya yo hice mi comentario al principio. Perfecto. Marinia, siempre te menciono porque tú eres una gran lectora y siempre tus aportes son importantes en este grupo. Sí, se te agradece. Ya doña Lidia ya me contestó lo que yo quería saber. Perfecto, perfecto, perfecto. Mira, recuérdale a tu hermana que entre al club de lectura, que ella es parte. Sí, ella se acordaba hoy, pero está viajando hoy. Ok, muy bien. Maribel, está de regreso, pero se llevó el libro. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Dice Elsie Fernández en el chat, excelente todas las ponencias, muchas felicidades por este espacio de enseñanza en apertura al conocimiento. Un abrazo para ti, Elsie. Gracias, Elsie. Gracias, igual para todas. Sí, gracias. Lidia se movió, yo creo. No, yo estoy aquí. Ah, ok. Te decía, Lidia, que si querías hacer un comentario final, porque vamos a hacer ya nuestro brindis. Bueno, muy agradecida. A mí realmente me interesa muchísimo que la gente entienda lo que pasó aquí con nuestros indígenas, que vuelva la admiración por nuestro cacique Enriquillo y que me ayuden a investigar. Si saben algo, que me escriban. Porque estamos abiertos a escuchar y a aclarar muchas cosas que han sido tergiversadas en nuestra historia, porque hay que reconocer, señores, que nuestra historia tiene muchos errores, pero que todos juntos, poniendo un poquito, podemos hacer una gran historia. Nuestro suelo está lleno de historia. Que busquemos, que hagamos los trabajos de arqueología y antropología necesarios para que nuestro turismo cambie, que no solamente se oferten en el extranjero, que somos un país de playas y de mujeres en cuero y hombres. No, señor, nosotros tenemos nuestra historia. Fuimos los primeros en el Nuevo Mundo y duramos 15 años solos. Solamente aquí estuvo la corona española durante 15 años. Entonces, darle importancia a la arqueología y que obliguemos a que el gobierno traiga especialistas que le enseñen a la gente y que preparen a nuestra gente para que investiguen, que se respeten las reglas de arqueología, que no se puede coger un pico y una pala para abrir terrenos donde se cree que hay cosas, que ha habido asentamiento indígena. Yo quiero que ustedes sepan que yo en unas semanas voy a anunciar un descubrimiento que hice donde está claro que hubo una civilización, un asentamiento 1050 años atrás, o sea, más de 500 años de que llegaran los españoles. Teníamos gente nosotros en el Mamén, asentamiento. Yo tengo ya varias piezas. Se investigaron antes de la pandemia en un laboratorio de la Universidad de Sevilla con un sistema que es 95% de seguridad y dan que habían taínos clásicos asentados ahí. Eso pertenece a Monteplata y inclusive encontramos piezas de 4000 años. O sea que, fíjense ustedes, si no fueron los descubridores aquí en América, existieron civilizaciones anteriores. Entonces,
No, yo lo que quiero es que el gobierno me escuche y que forme arqueólogos, que forme antropólogos, que comience a enviar estudiantes para afuera, que esa facultad en las universidades ha desaparecido y ya nuestros arqueólogos se sienten viejos y atrasados y están ellos mismos reclamando ayuda. Yo espero que con la visita que harán para investigar en Pueblo Viejo de los arqueólogos y antropólogos israelitas, nuestro gobierno aproveche y le ponga un buen equipo de jóvenes dominicanos para que se vayan preparando y que se hagan intercambios con las naciones que son conocidas en ese tipo de estudios. Nosotros somos ricos en eso y debemos aprovecharlo. Ya que cedimos, nuestros indígenas murieron casi todos, que por lo menos nosotros podamos sacar ventaja para las generaciones de ahora. Y eso sería con nuestra historia arqueológica. Así que todo el mundo se interese por nuestra historia. Eso es lo que me interesa. Mira, Maribel, perdón, antes de terminar, déjame decir algo. Mira, Lidia, con esas inquietudes que tú tienes, que eres un alma muy sensible, yo te sugiero que vayas y te pases un fin de semana en Polo, en Barahona, una casa que era de la gente de, ¿cómo se llama? De los León. De los León. Porque ahí, precisamente, mi hija María Cris estuvo en un seminario de espiritualidad en este fin de semana. Y ella tuvo experiencias, ella es muy sensible y tuvo experiencias muy especiales. Entonces, yo considero que si tú vas ahí y tú te quedas ahí un fin de semana con esa paz y esa tranquilidad que hay ahí parece que queda un asentamiento espiritual indigenista, con las experiencias que ella vivió. Sí. A veces cuando uno es así, que es sensible, le dicen, como me decían a mí al principio cuando yo fundé Fedón, loca, bruja y satánica. Pero da la diosidencia que después que vino Juan Pablo II y entonces que fuimos el primer país ecuménico de América y del mundo, con toda la unificación que hicimos, entonces resulta que ya yo dejé de ser por lo menos satánica. Porque estamos haciendo lo mismo, porque en Asís él convocó hasta el Dalai Lama, a todos los líderes del mundo, de todas las religiones, y acuérdate que cuando el 11-11 después hicieron también un ceremonial con todos los representantes de todas las iglesias y sectas organizadas del mundo también. Quiere decir que la espiritualidad es un ente que es una pena que hayan atrofiado al ser humano para no querer seguir investigando, porque de una vez dicen que eso es sinónimo de brujería. No, eso es una cosa muy diferente. Entonces todos tenemos dones maravillosos y especiales que deberíamos desarrollar, viviríamos más felices. Bueno, los felicito de nuevo, un beso grande, no dejes de ir. Maribel, wow. decirle algo más a Lidia. Lidia, recuerda que visitamos las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y visitamos al embajador de Israel y él ofreció becas para estudiar en Israel. Es decir, que ese acuerdo tú debes continuarlo entre Israel y la universidad, que tú seas como el enlace para que muchos estudiantes de la Universidad Autónoma puedan irse a estudiar a Israel. Aprovecha la fundación, aprovecha esos dos encuentros que fueron fabulosos y estas nuevas autoridades que son gente muy avanzada, las que están ahí. Estoy trabajando muy de cerca con ellos y yo sé que ahí todo va a ser receptividad total para que puedas encaminar un proyecto desde tu fundación para que los estudiantes puedan ir a estudiar a Israel, porque aquí no lo hay. Eso es Vera, yo quería decirle. Quería decirle a Vero, abundando en lo que ella está diciendo, que mi nieta, Vera Cristina, es la encargada, la directora de las becas que tiene que ver UNIBE. Entonces quizás sería interesante que también ahí pueden aparecer muchos jóvenes talentosos que quisieran irse allá. Entonces Vera Cristina Farías, puede ser el enlace. Ella es la directora que tiene que ver, porque estaba la
ella estaba como asistente de la directora, pero a esta muchacha fue que le mataron la hermana, ¿te acuerdas que apareció, que un mecánico, que la buena? Entonces ella prácticamente, el duelo ha sido tan terrible que está traumatizada y casi no va, y mi nieta es la que está dirigiendo todo. Entonces ahí hay un nuevo enlace, Lidia, con la nieta de María Cristina y con la Universidad Autónoma, porque aquí lo que hace falta es capacitación. Mira, Verónica, yo estuve la semana pasada en la primera conferencia que se dio celebrando el mes de octubre, aniversario de la UAS, y di una conferencia ante un grupo de profesores, estudiantes, acerca de Enriquillo. Le dije muchas cosas e incluso pedí ayuda también, porque que estoy pidiendo ayuda. Todo el que tenga algo, que sepa algo, que por favor me escriba. También quería decirte que tengo un proyecto de hacer la ruta histórica de Enriquillo en la Sierra del Bauruco. Yo tengo varios amigos que van fuera a ver montañas pegaditas, a verlo en San Francisco, los árboles, eso. Nosotros tenemos para hacer una ruta histórica que fue la ruta que hizo el pueblo de Enriquillo. Vamos a investigar por dónde entró Enriquillo, los sitios donde asentó su pueblo cada vez que había una búsqueda muy fuerte, que él movía a su pueblo. Y vamos a hacer una ruta, pero para ofrecérsela al mundo. Una ruta histórica en la Sierra del Bauruco. Excelente. Pídele una cita al ministro de Medio Ambiente. Asia Sal es experta haciendo ese tipo de tour. Sí, pero tú sabes, Lidia, que con el ministro de Medio Ambiente puedes hacer una reunión para eso, porque eso tiene que estar avalado por el Ministerio de Medio Ambiente y las academias. Y el Ministerio de Turismo también. Sí, lo que pasa es que lo primero es que nadie sabe por dónde subió Enriquillo. Yo he investigado ya, pero nada, la esperanza no se pierde. Vamos a seguir preguntando. Vamos a seguir preguntando. Que hay alguna tesis sobre eso. Sí, pues ya ustedes saben. Muchísimas gracias, les mantendré informada. Bueno, señores, salud. Verónica, la invocación de la Maribel ya lo que está, Maribel está en su vinito. Aquí, mira, Maribel. Señores, salud. Vamos para brindar. No sé si hay algo más de música. Ay, mira, ahí se viene algo bueno. Bueno, el poema que yo le leí ahorita, el poema de Pablo Neruda, fue musicalizado por Claudio Cohen. Ay, qué bello. Una interpretación de Sonia Silvestre y Víctor de ese versainograma a Santo Domingo. Ay, una joya. Wow. Una joya. Perdonen si les digo unas locuras en esta dulce tarde de febrero. Se oye bajito, Miguel. Y si se va mi corazón cantando hacia Santo Domingo, compañero. Está así de bajita la canción. Unos conquistadores españoles que llegaron de España con lo opuesto, buscaban oro y lo buscaban tanto como si les sirviese de alimento. Enarbolando a Cristo con su cruz, los garrotazos fueron argumentos tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos.
de siglos de esta historia amarga. Por amarga y por vieja se la cuento, porque las cosas no se aclaran nunca con el olvido ni con el silencio. Perdonen si les digo unas locuras en esta dulce tarde de febrero. Y si se va mi corazón cantando hacia Santo Domingo, compañero. Bravo. Qué cierre tan bello. Gracias, Esto es impresionante. gracias por impresionante. todo. Impresionante, Maribel, Miguel Montero, nuestro técnico. Impresionante. Nada más le decimos, bájanos alguna musiquita, Maribel, música. Y ellos hacen magia, Mira, Lidia, este grupo se reúne cada mes, acompañan, cada mes leemos un libro. Ya hemos leído 17, 18 libros con el tuyo. Siempre es bueno que nos acompañe porque nosotros necesitamos respaldo. Somos pocos los que estamos en esto y necesitamos mantenernos y necesitamos apoyarnos unos a los otros. Gracias yo le doy siempre a Maribel, esa poeta maga, impresionante, musicóloga, de todo, un poco, a Miguel Montero y a cada uno de los grupos, Aspasia, María Cristina, Marinia, Lisette, cada uno de ustedes, gracias por la presencia permanente, a Olga de los Santos, que es nuestra madrina para que este club de lectura se mantenga, y a Marilis Durán Salas. Gracias, me encantó, está calladita, pero está María con nosotros. Me encantó verla, me encantó que María Alicia esté con nosotros porque ha pasado, yo sé, por momentos de algún problema de salud, pero está ahí María Alicia Sánchez. Gracias a todas, gracias. Un abrazo grande. Y a ti por ser tan creativa. Gracias. No, tú eres la madrina, el hada madrina de este grupo. Ajá. Y gracias a él, sí, que primera vez que entra, pero queremos que nos acompañen. Nosotros mandamos todos los meses, mandamos 20, 30 libros para que lo compre el grupo y entonces nos reunimos un lunes de cada mes a leer y a compartir, pero han sido experiencias impresionantes lo que ha salido de aquí. Maravilloso, sí, maravilloso. Tan buena que Olga Lara sacó un libro ya de los sonetos, porque en cada presentación ella escribía un soneto. Está un poco retirada ahora por problemas de salud de una hermana, pero regresa pronto con nosotros, Olga Lara. Bueno. Fuerte abrazo a todas, encantada, y bueno, y le damos las gracias en nombre de doña Lidia y de Funcae. ¿Hay una foto, Miguel, nuestro técnico? Yo hice varias, pero está... muy bien, Miguel también siempre hace una. Recuerden que esto está grabado, lo subimos. Que Miguel me la mande también. Sí, está todo grabado, porque hubo aquí muchos testimonios y además muchas colaboraciones importantes. Y Lidia sabe que hay que darle seguimiento a todo lo que ya se ha hecho. No hay que seguir trabajando, hay que darle seguimiento a lo que ya se hizo. Porque ya lo que se hizo fue importante y es nada más el paso a paso ahora. Agárrense de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que para mí es número 1. Son lentos, son burocráticos, pero de ahí sale todo. Yo amo esta universidad. Sí. Buenas noches, señores. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas y santas noches. Dios me las bendiga, todita. Que lo pasen rápido.